referente del ente portuario, en este caso para que nos hable del puerto de Santa Fe, un puerto posible. Adelante. Hola, bueno, muchísimas gracias a la gente que estoicamente está un viernes a la tarde todavía escuchando. No voy a hablar de tipo de cambio, de la CIRA, de los cepos y de todo eso, que me parece que en estos días ya deben haber escuchado bastante. Simplemente voy a tratar de contar en un rato cuál es la realidad del puerto de Santa Fe, qué es lo que estuvimos haciendo en estos últimos años, pensando que ya también se acaba una gestión y bueno, pero esto seguramente tendrá cierta continuidad en algunos temas. He nominado un puerto posible y ahora les voy a explicar por qué. Nuestra visión fue de tratar de hacer todo lo que se podía hacer en el estado en que estaba el puerto. Por eso le llamamos el puerto posible. Nosotros cuando iniciamos la gestión, el puerto no estaba en malas condiciones, sino simplemente que estaba inactivo, lo cual no es lo mismo. Pero el puerto estaba ordenado y prolijo, pero inactivo. Entonces, nuestra idea fue tratar de ponerlo en funcionamiento. Como pusimos ahí, la infraestructura portuaria estaba inactiva y era como que los fierros que componen toda la infraestructura portuaria pura estaban como oxidados. Lógicamente que la palabra oxidado es una forma de decir, pero había algunos que estaban oxidados. Un plantel muy bueno de recursos humanos que en cierta manera estaba desaprovechado porque no estaban cumpliendo funciones portuarias, no se sentían portuarios además, porque no había la actividad portuaria para los cuales los empleados habían sido formados, ¿no? También había una percepción social en la calle, en la opinión pública, de que el puerto de Santa Fe era solo un puerto para inversiones inmobiliarias y para negocios inmobiliarios, lo cual tenía parte de razón, pero esa era la mala percepción que había entre la gente. El puerto no existe como tal, el puerto es un negocio inmobiliario. La verdad que era una frase molesta y un poco hiriente, pero que era una frase que circulaba por la ciudad. Todo eso estaba un poco supeditado a que había un megaproyecto, le pusimos acá, de reconversión y traslado del puerto. Y pareciera que ese análisis de ese proyecto de traslado y reconversión del puerto era lo que frenaba el desarrollo y la actividad del puerto actual. Es decir, habían pasado muchos años, 10, 12, 15 años, donde se había estado hablando de esa reconversión y traslado del puerto, pero en el mientras tanto el puerto no funcionaba. Entonces, nosotros nos pusimos a analizar, nuestra visión fue la siguiente: ese megaproyecto de traslado y de reconversión, de ninguna manera dijimos que había que olvidarlo o no dejar de fogonearlo, porque creo que el futuro del puerto de Santa Fe va a estar ahí en algún momento, lo veremos nosotros o la generación que siga, pero seguramente ese proyecto de reconversión y traslado se va a hacer. Pero en el mientras tanto, y como la coyuntura del país creímos que no era el momento ideal como para encarar ese megaproyecto, vuelvo a decir el mismo término, dijimos, bueno, vamos a dejarlo de lado un poco, no olvidarlo, pero nos pareció nuestra visión estratégica de que no era el momento para ponernos a pensar más en el traslado del puerto que en el puerto actual. Además, el momento justo, clave, que iniciamos la gestión en marzo-abril del 2020, ¿cómo la empezamos? Con pandemia, que hoy pareciera que la pandemia es la excusa para todo, pero la pandemia fue real, muchachos, la verdad que existió. Yo empecé la gestión y el puerto, como jurisdicción portuaria, estaba cerrado. Había camionetas de prefectura que impedían el paso, había barreras físicas que no se podía entrar al puerto. Eso implicaba
una inacción total, estaba paralizado toda la actividad portuaria. Seguimos con algunas actividades que eran consideradas esenciales, como eran los embarques de cereales, pero la pandemia existió y fue bueno, no es necesario volver a charlar mucho sobre ese tema, que lo hemos vivido todo, pero nosotros en ese momento arrancamos así, con la pandemia, con una bajante histórica del río, que según los estudios dicen que es un periodo de recurrencia entre 80 y 100 años. Bueno, nos tocó a nosotros también. Y también, por si esto fuera poco, también se empezó a gestar una indefinición política sobre el futuro de la Hidrovía Sociedad Anónima. O sea, es el Canal Central de Navegación, así se llama. Hidrovía es el nombre comercial de la empresa que tenía la concesión para hacer el dragado y balizamiento del río Paraná. Terminaba esa licitación y se empezó a hablar, ustedes habrán escuchado, porque había expertos en hidrovía por todos lados, todo el mundo hablaba de hidrovía, como que era la madre de todos los males y como que era la salvación del comercio exterior argentino. Esa indefinición política de qué se iba a hacer con la hidrovía, en cierta manera hoy continúa. Hoy está administrado por AGP, por la Administración General de Puertos, quien cobra, recauda el peaje y subcontrata pagando a terceros las operaciones de mantenimiento y dragado. Y se habla, ahora hace un tiempo que ya no se habla tanto, si se va a licitar, que la licitación corta, que la licitación larga. Bueno, eso, si bien no tiene una incidencia, o no tuvo una incidencia directa con nuestro funcionamiento, condicionó a todo el sistema fluvial y marítimo, porque todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba con la hidrovía. Bueno, simplemente eso fue la situación con la cual arrancamos nosotros la gestión en marzo-abril del año 2020. Mientras tanto, en la jurisdicción portuaria hay un proyecto de desarrollo inmobiliario que se llama, le denominamos nosotros Master Plan, que tiene un desarrollo urbano que nunca se detuvo, que después vamos a hablar un poco más de eso, pero es un desarrollo urbano muy potente, muy fuerte, que está generando una de las zonas más lindas que tiene la ciudad de Santa Fe. Como yo digo siempre que es una mini ciudad y ya no tan mini, es una ciudad. Bueno, con ese contexto de inicio de actividad, definimos una estrategia de gestión, como dice ahí, un reconocimiento de la situación existente y la escala portuaria que tenemos. Eso es lo que le comentaba antes, es decir, si bien nunca dejamos de reconocer la existencia de ese proyecto de reconversión y traslado del puerto de Santa Fe, quisimos poner foco en lo que había y en lo que se podía hacer con las estructuras y con la infraestructura que tiene el puerto disponible para trabajar. Por eso, ahí dice escala portuaria, porque tomamos conciencia de la escala que tiene el puerto de Santa Fe y de no querer competir con los grandes puertos de la zona de Rosario, saber qué escala de puerto es el nuestro, con la antigüedad que tienen las instalaciones. Tuvimos que hacer mucho, ya lo vamos a ver, mucho mantenimiento, muchas reparaciones a la infraestructura portuaria pura, pero eso creo que fue clave en el análisis nuestro de la gestión y cómo planteamos la gestión, porque ha sido, bueno, reconozcamos el puerto que tenemos y veamos qué barco puede entrar o barcaza, veamos qué podemos embarcar y dejar aquellos sueños de los grandes barcos, porque ya todo ha cambiado. Yo a veces digo una frase de un tango que dice la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, es decir, vivíamos de recuerdo del puerto de Santa Fe. Yo, la verdad que en mi gestión siempre escuché que un abuelo le contaba, el nieto, el padre, el abuelo, bueno, está bien, está bárbaro, el puerto de Santa Fe se gestó con toda esa historia, pero vayamos a la realidad que tenemos hoy. Y pensamos en que podíamos ofrecerle oportunidades para las pymes
o sea, justamente como el nombre lo indica, pequeñas y medianas empresas de la zona que por diversas razones y por varias razones, no accedían ni acceden todavía hoy a los grandes puertos de la zona de Rosario. Por eso, como dije al principio, le llamamos un puerto posible para adecuarnos a la realidad que estábamos viviendo y dejar de pensar en un puerto tan grande, que algún día lo va a hacer, no tengo duda, y algún día se va a hacer la reconversión, tampoco tengo duda. Pero este fue el enfoque nuestro para la gestión de estos 4 años. El ente administrador del puerto de Santa Fe, que así se denomina el ente portuario, cuenta con recursos propios de una administración que está vinculada con la recaudación de cánones que se cobran de todo ese otro master plan. Entonces, tuvimos que hacer siempre se hizo, una eficiente administración de esos recursos para desarrollar la actividad portuaria. Y también tuvimos un importante apoyo, concretamente un apoyo financiero importante del Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Transporte de la Nación, que firmamos un convenio de colaboración. Creo que la mayoría de gente que hay acá, si son de Santa Fe, saben que el puerto de Santa Fe no está instalado en el canal central de navegación, sino que está con un canal de acceso de 7 kilómetros y algo, donde nos conecta el puerto, la estructura portuaria, con el río, con el canal central de navegación. Ese canal necesita dragado siempre. El dragado es muy costoso. Nosotros lo tuvimos que hacer, lo encaramos con recursos propios. Hicimos un primer dragado en el año 2020, hicimos un retoque de un dragado un poco menor en el 2022 y ahora en el 2023, hace muy poco, terminamos de hacer otro dragado importante. El primero fueron 60 y pico mil metros cúbicos y ahora el del 2023 50 y pico mil metros cúbicos. Con eso hoy nuestro puerto tiene un calado adecuado para funcionar, estamos en condiciones de navegabilidad, me atrevería a decir, acá hay gente de la parte técnica que me lo va a saber corregir o aceptar lo que voy a decir, creo que estamos en condiciones óptimas como para permitir el ingreso de barcos y barcazas. Eso ha sido un esfuerzo económico muy importante del ente administrador del puerto de Santa Fe, porque estamos pagando ese dragado, que es un valor internacional en dólares muy importante, y bueno, lo hacemos con recursos propios. Así que mantenemos las condiciones de navegabilidad a través de asumir el costo que implica los dragados. El dragado del canal de acceso lo hacemos subcontratando a una empresa internacional que tiene las dragas y las embarcaciones adecuadas para hacerlo, pero la zona de maniobra y el pie de muelle lo complementamos con equipo propio de dragado. Entre ambos dragados es que por eso nos animamos a decir que estamos en condiciones óptimas. El puerto de Santa Fe tiene 5 terminales. Ahí están enunciadas las 5, ahora vamos a ir viendo cada una de ellas, de combustibles, de granos, multipropósito, de contenedores y de pasajeros. Cada una tiene su realidad, cada una tiene sus necesidades y están las 5 operativas. Eso no es poco y es algo importante para destacarlo. Y ahí se ve las ubicaciones que tienen. Los sectores rojos son los sectores portuarios. El resto es toda la jurisdicción portuaria donde están los desarrollos inmobiliarios que le comentaba antes. Pero las partes rojas es la parte portuaria. Lo que se ve de aquel sector es la punta para nosotros, es el sur. Esto es el sur de la ciudad. Ahí está la terminal de contenedores. Seguimos subiendo un poco y ahí está la terminal de granos. Luego viene la terminal multipropósito. En aquella zona está la terminal
de pasajeros, y en esta zona la terminal de combustibles que está concesionado a la empresa Raízen del grupo Shell. Es justamente la terminal que está operada por la empresa Raízen del grupo Shell. Tiene un volumen promedio histórico de 45.000 metros cúbicos aproximadamente de combustible por mes. Eso es un promedio histórico, pero durante la bajante fue mucho menos porque en vez de los buques tuvieron que entrar barcazas. Así que ahora, últimamente, y justamente como consecuencia de ese dragado que le acabo de comentar y de las condiciones de navegabilidad buenas que tenemos, están pudiendo entrar nuevamente los barcos. Y ese 45.000 metros cúbicos por mes probablemente lo podamos superar. Semanalmente, o cada 10 días aproximadamente, entran buques con combustible a la planta de Shell, que luego desde acá, desde el puerto de Santa Fe, en camiones sale todo el combustible para el centro norte del país. O sea, todos los camiones que ven ustedes de Shell que circulan por la zona están saliendo desde nuestro puerto. Ahí lo dice, se abastece a todo el centro norte del país. La terminal de granos, para que ustedes la grafiquen y la identifiquen, son los silos. Son los silos que tienen muchos años, son silos construidos en la década del 50, fueron los primeros silos de la Junta Nacional de Granos, fueron hechos con una visión de futuro, indudablemente, porque tienen una calidad constructiva excelente, nada más que justamente por tantos años de inactividad tuvimos que hacer muchas inversiones para ponerlos en funcionamiento bien como corresponde. Pero la calidad constructiva de algo que se hizo 60 años atrás es para destacarlo, ¿no? Logramos también un amarradero, en la isla hay un amarradero fluvial para barcazas. ¿Para qué se hace eso? Porque el canal de acceso no permite el ingreso de un convoy demasiado grande de barcazas. Entonces se establece que en ese amarradero afuera del puerto puedan amarrarse transitoriamente algunas barcazas, entrar un convoy más chico al puerto y luego ir a buscar las otras barcazas. Es como si fuera, para que se entienda, un estacionamiento transitorio. Lo logramos también tener la habilitación para que eso funcione. Entre el año 2020, que iniciamos la gestión, y el 2023, aproximadamente hemos invertido $800.000 en poner esos silos que yo les comentaba, que son tan antiguos, en ponerlos en condiciones. Se han reparado, se ha mejorado, se han comprado elementos, o sea, también están en muy buenas condiciones operativas a pesar de los años que tienen. En el 2020 iniciamos la reactivación con un embarque que se hizo en julio del 2020. En ese momento fue un barco, después fueron las barcazas, pero empezamos con barcos. En julio, o sea, prácticamente el 2020 trabajamos el segundo semestre con embarques, no obstante así llegamos a completar 23 embarques por un total de 60.000 toneladas aproximadamente. Lo más importante de eso, además de ponerlo en funcionamiento en el 2020, fue que eso pueda tener continuidad en el tiempo. Porque si eso iba a quedar como un hecho aislado que pasó una vez, entró un barco, se cargó, se fue, todo contento, no tenía mayor sentido. Lo importante era conseguir que esa frecuencia se mantenga en el tiempo, que tenga continuidad. Y vaya si lo logramos, porque esa continuidad que empezó en julio del 2020, siguió todo el 2021, siguió el 2022 y estamos siguiéndolo ahora mismo en el 2023. Hace 10, 15 días hubo un último embarque y así sucesivamente, cada 10, 15 días estamos con embarques de granos, que generalmente son maíz partido con destino a Uruguay. Insisto, más allá de que haya sido un hecho aislado, que me acuerdo que fue un suceso en Santa Fe porque había entrado un barco después de tanto tiempo, bueno, lo importante no era ese barco, uno solo, sino era esto, era haber logrado la continuidad y la regularidad en el tiempo, y seguramente esto va a continuar.
así como empezamos con 60.000 toneladas en el año 2020, para este cierre de este año 2023, que está faltando 2 meses, pensamos llegar a orillar las 200.000 toneladas de granos. Eso que le acabo de comentar rápidamente, por supuesto, es la actividad que logramos en la terminal de granos. Ahora, que empezó en el 2020. A fines del 2021 dijimos, bueno, ¿por qué no? Ya que los granos, los silos funcionan, ¿por qué no pensar en una terminal de contenedores? Ustedes saben que hoy el mundo se maneja, el comercio mundial, mejor dicho, se maneja a través de contenedores. Hay un tráfico de contenedores impresionante en todo el mundo, barcos portacontenedores, barcazas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué Santa Fe iba a estar ausente de eso? Y era un reclamo histórico que había de las entidades y de las empresas de la zona. ¿Por qué no tener una terminal de contenedores? El puerto de Santa Fe tuvo una experiencia con una terminal de contenedores funcionando, concesionado a una empresa. La experiencia no fue del todo buena porque esa empresa no dejó buen recuerdo. Entonces, yo siempre digo que no tuvimos que empezar de cero la terminal de contenedores, tuvimos que empezar de menos 10 o de menos 20 porque traíamos la mochila esa de una gestión que no fue buena con una empresa concesionaria. Bueno, no obstante, empezamos a, primero es fundamental, a regularizar las autorizaciones de aduana, fundamentalmente. Aduana es muy estricto en esos temas, y está bien que así lo sea, pero tuvimos que empezar con tejido perimetral, cámaras de vigilancia, canil para los perros. Tenemos un canil para los perros con aire acondicionado, es así, ¿no? Muchos requisitos, tuvimos que arreglar muelles, arreglar el piso de hormigón, hacer oficinas para el personal, oficinas para SENASA, adquirir un software de seguimiento un software de seguimiento de contenedores, una serie de inversiones muy importantes que las logramos, las hicimos, pusimos la terminal de contenedores. Y un 9 de diciembre del año 2021 salió el primer cargamento de contenedores desde el puerto de Santa Fe, después de tanto tiempo, con destino en ese momento a, si mal no recuerdo, a China y a Singapur. Tuvimos que hacer inversiones aproximadamente por $2 millones, que lo hicimos gracias a ese convenio que conté que habíamos firmado con el Ministerio de Transporte de la Nación. ¿Qué se busca con una terminal de contenedores? La reducción de costos logísticos para las empresas de la zona. Ustedes piensen que las empresas de la zona, que hay muchas empresas exportadoras e importadoras también, pero uno siempre piensa más en la exportación, porque la exportación es venta y es ingreso de divisa, etcétera, etcétera, pero no descuidemos las importaciones. En nuestra zona, tomando, por ejemplo, el departamento de la capital, el departamento de las colonias, departamento castellano, hay muchísimas empresas exportadoras. Esas empresas, ¿cómo están exportando? ¿Cuál es su logística hoy? Van al puerto de Buenos Aires con un camión van a buscar un contenedor. Es un contenedor por camión al puerto de Buenos Aires. Vuelve ese camión con un contenedor a la planta, lo cargan, vuelve un camión con un contenedor al puerto de Buenos Aires para que ahí se embarque. Fíjense ustedes que nosotros desde acá le podemos ofrecer una barcaza, como lo hicimos con un convenio que firmamos y tuvo una vigencia de 2 años, venció hace poquito. Nosotros le ofrecíamos a esas empresas de la zona venir a retirar el contenedor vacío a nuestro puerto, a Santa Fe. Ellos venían de su planta de 40 kilómetros, 50, 20, 30 kilómetros, con un viaje terrestre mucho más corto que Buenos Aires. Venían a buscar el contenedor a nuestro puerto, lo cargaban en su planta, volvían al puerto con el contenedor cargado y de ahí en barcaza al puerto de La Plata. Se trasladaba a un buque y de ahí salía a su destino final. Con ese convenio funcionamos durante 2 años, terminó ahora, hace poco, y la verdad que teníamos unas limitaciones importantes
para seguir trabajando con esta gente y optamos por cambiar el sistema, que es lo que estamos haciendo ahora en este momento. ¿Cuáles eran las limitaciones? Además de tener problemas de tarifas, porque a veces las empresas exportadoras o importadoras nos decían, bueno, sí, yo quiero trabajar con el puerto de Santa Fe, está todo bien, pero a través de Buenos Aires, esto, lo otro, bueno, problemas de costos. Porque si toda acción genera una reacción, cuando nosotros empezamos a trabajar con el puerto de Santa Fe, algunos actores que trabajan con el puerto de Buenos Aires reaccionaron y modificaron un poco sus tarifas. Esa era una de las limitaciones, pero la otra limitación, la más importante, que es la que nos motivó a buscar otros horizontes, era que ese convenio con el Puerto de La Plata y con la empresa Tec Plata no nos permitían muchos destinos finales de exportación. Solamente estábamos acotados a Brasil, a través de la naviera Login, y a Sudeste Asiático, a través de Evergreen. A Brasil hemos sacado muchos contenedores, por ejemplo, se sacaba trigo en contenedores, de una empresa de la zona que es Molino Matilde. Y al Sudeste Asiático sí salió diversos productos de empresas de la zona. Pero nosotros en nuestros contactos con las empresas de la zona, las exportadoras fundamentalmente, nos exigían y nos pedían, por ejemplo, que querían llegar a Estados Unidos, no teníamos. Querían llegar a Europa y no teníamos, estábamos muy acotados. Entonces ahora estamos cambiando la manera de trabajar, la metodología, y vamos a salir desde el puerto de Santa Fe con contenedores, con barcazas, directamente al puerto de Montevideo y desde ahí poder salir al mundo. Estamos trabajando justamente en esos temas ahora, en estos días, es cuestión de días, así que la terminal de contenedores está en condiciones óptimas para trabajar. Ya tenemos los contactos con diversas navieras que están interesadas en trabajar con el puerto de Santa Fe, pero vamos a cambiar ese circuito. Lo que antes hacíamos Santa Fe, La Plata y La Plata afuera, ahora va a ser Santa Fe, Montevideo y de Montevideo afuera. También hemos tenido muy buena performance con las importaciones. Por eso dije yo hace un rato que uno generalmente habla de las exportaciones, pero no hay que olvidarse de las importaciones. Bueno, ahí está, el convenio con el Puerto de La Plata que terminó y el convenio con el Puerto de Montevideo que estamos desarrollando ahora. Y la importante oferta exportadora de la zona, nosotros lo hemos palpado en la realidad, en el contacto directo cara a cara casi con las empresas locales. Acá hay muchas lácteas, muchas metalmecánicas, hay empresas, el caso la voy a nombrar porque el año pasado estuvo acá sentado conmigo, que es la empresa Insuga, que es un exportador con mucha regularidad hacia Vietnam. Es decir, hay una oferta exportadora de la zona muy importante y que se merecen que tenga una terminal de contenedores funcionando para que puedan sacar su producción. Yo cuando cuento todo esto que hicimos en esta gestión, destaco un concepto que es la gobernanza. Es decir, ¿por qué pudimos lograr todos estos avances que tuvimos? Porque estuvimos alineados y con una unidad de objetivo del gobierno nacional, con el cual firmamos un convenio, el gobierno de la provincia, que siempre estuvo cercano y nos apoyó con una decisión política de poner en marcha el puerto de Santa Fe, además de que fue el nexo para que tengamos ese convenio con el gobierno nacional. También tuvimos buena relación con el gobierno municipal, que tiene un representante en nuestro directorio. Nuestro directorio, nuestro consejo directivo, somos 9 personas en total. Yo como presidente y 8 personas más que representan a las distintas entidades de la ciudad de Santa Fe, también a la Municipalidad de Santa Fe. Bueno, tuvimos un consejo directivo que estuvo a la altura de la realidad, tomando decisiones importantes, apoyando y todos alineados con el objetivo de la reactivación portuaria del
puerto de Santa Fe. Por eso digo que es la gobernanza, ¿no? Es decir, logramos una unidad de criterio. Esto no lo hace uno solo. También me parece que estaba por ahí, pero nos salió los recursos humanos. Es decir, tuvimos un apoyo importante de los recursos humanos del puerto. Bueno, las conclusiones, he tratado de contarle en 15 minutos lo que hicimos en 3 años. Las conclusiones fueron estas, es decir, creemos que hoy el puerto de Santa Fe está en muy buenas condiciones de operatividad, está funcionando, tiene sus terminales activas, tiene una potencialidad enorme para trabajar, necesita que todas las entidades de la ciudad o de la zona apoyen al puerto de Santa Fe porque tiene mucho futuro. Y cambiemos un poquito esa visión que había, que espero que se vaya diluyendo con el tiempo, de que el puerto es solamente un negocio inmobiliario, que lo es. Hay un desarrollo inmobiliario muy importante. Si ustedes son de Santa Fe, lo deben ver porque es hermoso ir a pasear al puerto, tiene edificios muy lindos, tiene unas vistas hermosas, tiene gastronomía, tiene entretenimiento, tiene cine, shopping. Está bárbaro, pero no nos olvidemos de la parte portuaria. Nosotros por eso hicimos foco sobre todo en la parte portuaria. Estas son algunas fotos de la terminal de contenedores. Ahí estamos trabajando, cargando o descargando algunos barcos, algunas barcazas de contenedores. Esto es los hilos. Fíjense en esta foto, se ven las dos terminales juntas, de granos por un lado y allá, en aquella parte, la de contenedores. Fíjense que en ese momento había barcazas en los dos muelles, en el muelle cargando granos y en el muelle cargando o descargando contenedores. Para nosotros esta foto es una foto muy representativa de lo que quisimos hacer porque años atrás estos dos muelles estaban en soledad total, sin actividad. Así que para nosotros justamente esta foto es muy importante. Este es el desarrollo inmobiliario que yo le hablaba recién. Es pujante, las inversiones nunca pararon, hay nuevas obras en desarrollo. Fíjense que lo que se ve de aquel lado es la parte donde está el supermercado Coto. Ahora se radicó también una empresa que es de reparaciones de barcos, o sea que le agrega actividad portuaria también a nuestro puerto en este sector. El sector del medio es la parte donde está casino, shopping, estacionamiento, etcétera, etcétera. Y la otra parte, la que tengo acá atrás a mi espalda, es el desarrollo residencial, digamos. Ese es el dique 2, que tiene las reglamentaciones como para poder construir edificios, por eso se han hecho todos los edificios que se hicieron y se están por hacer algunos más, donde requiere una atención de ese gran desarrollo inmobiliario. Ahí hay requerimientos urbanos que a nosotros nos exigen atención. Por ejemplo, nosotros nos ocupamos del alumbrado público, nos ocupamos del corte de pasto y de corte de césped de toda la jurisdicción del puerto. Generamos una relación de la ciudad-puerto importante. Es decir, esto era, para los memoriosos, había un muro que separaba al puerto del resto de la ciudad en una época. Bueno, se tomó una decisión de sacar ese muro, de comunicar entre la ciudad y el puerto, y hoy urbanamente el puerto es una zona privilegiada por una serie de razones, pero esas inversiones que se están haciendo y van a seguir, porque todavía hay obras autorizadas en construcción. Bueno, le dije que le iba a contar una gestión de 4 años en 15 minutos. Esto es lo que hemos hecho y fundamentalmente es el deseo de que esto pueda continuar.
de que el puerto de Santa Fe pueda continuar por la buena senda. No tenemos duda que tiene futuro, que tiene expectativa, que tiene potencialidad, que tiene que despertarse de esa época que tuvo de no tanta actividad. Y bueno, si algún precepto de los funcionarios públicos es tratar de devolver la cosa pública mejor que como uno la recibió, yo creo que me tengo que sentir satisfecho porque la voy a devolver, creo, mejor que lo recibimos. Así que bueno, les agradezco. Si tienen alguna duda, seguimos conversando, pero esta es la visión rápida de la situación actual del puerto de Santa Fe. Bien. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por las palabras. Vamos a continuar inmediatamente con la próxima conferencia.